Basta, es basta. Esas fueron las palabras que el obispo T.D. Jakes declaró después de que un desgarrador giro de los acontecimientos sacudiera tanto su salud como su reputación. Detrás de los poderosos sermones y la influencia global, estaba luchando contra una tormenta que puso a prueba su fuerza, su fe y su nombre. Lo que sucedió detrás del púlpito fue solo el comienzo de una historia que dejaría a millones en shock. Durante décadas, el obispo T.D. Jakes ha sido una presencia imponente en el púlpito desde que fundó Potter's House en 1996. Su voz ha transmitido esperanza y guía a una congregación de más de 30.000 personas, convirtiéndola en una de las iglesias más grandes e influyentes de los Estados Unidos. Sus palabras han llenado estadios. Sus sermones han llegado a todos los continentes. Y su presencia en el escenario siempre se consideró inquebrantable. Esa imagen se hizo añicos el 24 de noviembre de 2024. Lo que comenzó como otro poderoso mensaje dominical se convirtió en una escena que nadie esperaba. Jake había estado hablando durante casi una hora, dando el tipo de sermón que su congregación había llegado a llamar. Cuando dejó el micrófono, su cuerpo comenzó a temblar. Al principio, parecía una pausa para recuperar el aliento, pero en cuestión de segundos, estaba temblando incontrolablemente, desplomándose sobre su taburete. Miembros de su equipo se apresuraron a subir al escenario, rodeándolo, mientras miles observaban en silencio atónito, tanto en el santuario como en línea. El momento se extendió rápidamente a través de las redes sociales, dejando a millones de personas en todo el mundo haciéndose la misma pregunta. ¿Qué le acaba de pasar al obispo Jake? Pensó que estaba predicando con adrenalina, sin darse cuenta de que su cuerpo le estaba fallando. Solo cuando terminó el servicio y se sentó, la realidad lo golpeó. La adrenalina bajó y su cuerpo cedió. La visión de un hombre tan fuerte y firme, repentinamente vulnerable, dejó a su congregación conmocionada. Muchos pensaron que era agotamiento o deshidratación, pero la verdad que esperaba en el hospital era mucho más aterradora. Pensó que lo peor había quedado atrás. Pero lo que los médicos revelaron a continuación lo cambiaría todo. Cuando el obispo T.D. Jakes fue llevado del púlpito al hospital, pocos podían imaginar la gravedad de lo que acababa de ocurrir. En la ambulancia, mientras el personal médico trabajaba rápidamente para estabilizarlo, Jake mismo no comprendía completamente lo que estaba sucediendo. Realmente no me di cuenta de lo que me estaba pasando en el escenario hasta que llegué al hospital en una ambulancia. Compartió más tarde. La impactante verdad llegó cuando un médico se inclinó cerca y le dijo palabras que resonarían por el resto de su vida. «Has tenido un infarto masivo». No fue solo un infarto cualquiera. Todo el lado derecho de su corazón había dejado de recibir sangre por completo debido a un coágulo. Para Jake, el diagnóstico fue desconcertante. No tenía los síntomas tradicionales de un ataque al corazón. Admitió que no había habido entumecimiento, ni dolor punzante, ni colapso repentino antes del sermón. En cambio, explicó, simplemente me quedé dormido. No sabía lo que era. Lo que los médicos revelaron entonces lo heló. El médico dijo que 5 minutos después habría llegado muerto. Los médicos se movieron rápidamente, llevando a cabo una cirugía de emergencia para extirpar el coágulo. Increíblemente, Jake estuvo despierto durante todo el procedimiento. Los cirujanos estaban operando mientras yo estaba despierto. Nunca me durmieron, recordó. La tecnología es asombrosa.
Para un hombre que había pasado su vida hablando a otros sobre la fe y los milagros, el hecho de que estuviera consciente mientras reparaban su corazón solo profundizó el peso del momento. Cuando luego vio imágenes de su colapso, Jake admitió que era casi imposible de ver. Yo no estaba allí en la silla. No experimenté lo que parece. Es difícil para mí mirar ese video, porque tuvieron que sacarme el micrófono de la mano, dijo. Para aquellos que estaban en el santuario ese día, fue una escena aterradora. Pero, en su propia mente, la experiencia lo había llevado a otra parte por completo. Tuvieron que sacármelo de la mano, pero en mi mente estaba en un espacio tranquilo, pacífico, sereno, envuelto en blanco, envuelto en nubes. Estaba en camino de salida. Como pastor vio lo que sucedió no solo como una crisis de salud, sino también como un encuentro espiritual. En retrospectiva, fue un privilegio estar al otro lado para tener una pequeña idea de cómo podría ser eso, o al menos cómo fue en ese momento para mí. Reflexionó. Creo que fue absolutamente asombroso. Y luego tuve a toda mi iglesia. Y cuando digo toda mi iglesia, me refiero a global, no solo a la congregación, incluso a personas que no iban a mi iglesia. Gente de todas partes enviando oraciones. Estoy muy agradecido. El momento de la crisis de salud de Jake fue extraño. Sucedió justo cuando enfrentaba acusaciones que amenazaban con destrozar su reputación. Muchos comenzaron a preguntarse, ¿podría el estrés de este escándalo haber sido el detonante que llevó su cuerpo al límite? Durante años, el obispo T.D. Jakes ha sido conocido como uno de los pastores más influyentes de Estados Unidos. Su nombre está ligado a la fe, la esperanza y el trabajo comunitario. Pero, como suele suceder con figuras públicas de su talla, la admiración también atrajo críticas. Los rumores sobre su vida privada habían circulado antes, pero rara vez ganaron una atracción seria. Eso cambió a fines de 2024, cuando acusaciones de dos hermanos, Dwayne y Richard Youngblood, surgieron en declaraciones juradas que amenazaron con eclipsar todo lo que Jake había construido. Las acusaciones fueron gráficas e inquietantes. En su declaración jurada, Dwayne Youngblood recordó una conversación de sus años de adolescencia en una casa privada donde se hospedaba Jake. Mientras me preparaba para irme, me abrazó e intentó besarme, decía el documento. Youngblood agregó que Jake lo llamó a la mañana siguiente y me dijo que quería que yo fuera la única persona con la que tuviera una relación íntima cuando viniera a la ciudad. Las acusaciones no terminaron ahí. El hermano mayor de Dwayne, el reverendo Richard Edwin Youngblood, también se presentó. Testificó que había escuchado a Dwayne describir la mala conducta de Jake años antes. Pero Richard también hizo sus propias afirmaciones, diciendo: Jake se metió en su cama en un viaje de la iglesia. Esa noche, mientras estaba acostado en mi cama, sentí que el elder Jake se metía en mi cama. Presionó su cuerpo contra el mío y preguntó: «Youngblood, ¿sientes eso?», dice la declaración firmada en diciembre de 2024. Para Jake, las acusaciones no solo eran falsas, sino profundamente insultantes. Su equipo legal respondió señalando las condenas por delitos graves de Dwayne Youngblood por agresión sexual y corrupción de menores, cuestionando su credibilidad. También señalaron que la historia de Richard Youngblood solo surgió después de que Jake se negara a contratarlo hace casi una década, alegando falta de calificaciones. Para lidiar con este problema, solo un día después de colapsar en el escenario y ser hospitalizado brevemente, su equipo legal presentó una demanda por difamación.
Fue una medida audaz, pero para Jake era necesaria. La demanda fue dirigida a Dwayne Youngblood, un hombre que se había presentado con acusaciones profundamente inquietantes que amenazaban no solo la reputación de Jake, sino el legado que había construido durante décadas. Jake explicó su razonamiento claramente. Todo esto estaba sucediendo mientras me encontraba ayudando a mi esposa a recuperarse de una cirugía de reemplazo de rodilla y mientras ayudaba a mi hermano a sobrellevar la insuficiencia renal, escribió en su declaración. Este estrés injustificado me llevó a tener una crisis de salud en el escenario frente a toda mi congregación. Como un tipo que no había tenido problemas de salud previos, esta experiencia cercana a la muerte fue un punto de inflexión para mí. Basta, es basta. La pelea arrastró a la familia de Jake al centro de atención también. En los documentos judiciales, Dwayne afirmó que el hijo de Jake, Jermaine, le había enviado un mensaje de texto que parecía una amenaza directa. Jermaine negó esto, diciendo que solo se acercó para advertir a Dwayne sobre otro individuo en el que no confiaba. No había ninguna razón para que dijera nada que pretendiera o significara ser amenazante, escribió Jermaine. Recordó que Dwayne respondió rápidamente, indicando que se había tomado nota. Las acusaciones pintaron a Jake como un manipulador, incluso un groomer. Dwayne alegó que Jake una vez prometió apoyarlo financieramente de por vida, pero Jake desestimó esto por completo. Durante ese período, apenas mantenía a mi propia familia fuera de la pobreza, escribió. Yo no era el obispo T.D. Jake de hoy. Era un pastor sin seguidores sustanciales y sin recursos financieros. Para respaldar su afirmación, el equipo legal de Jake incluyó fotos de su pequeña iglesia y casa de la tienda de la época. Prueba, dijo, de que era solo un predicador de pueblo pequeño, luchando por salir adelante. Le recordó al tribunal que fue solo después de conocer al evangelista Carlton Pearson, en 1992, y pronunciar su ahora famoso sermón, «Mujer, eres libre», al año siguiente que su ministerio ganó reconocimiento nacional. Los documentos legales revelaron otra capa, el dinero. El abogado de Dwayne, Tyrone Blackburn, había enviado a Cambridge una carta exigiendo 6 millones para resolver los reclamos. Jake lo llamó un intento de robo de dinero. Fue más allá al decir, sospecho que una red más grande está involucrada en este plan. Todos anticipando una parte de este intento de robo de dinero. Toda esta campaña de desprestigio comenzó poco después del anuncio público de un compromiso de Wells Fargo de hasta 1.000 millones para la reurbanización comunitaria. Mientras tanto, Dwayne estaba construyendo una plataforma pública propia. Creó un sitio web donde podía ser contratado como orador, entrenador o presentador sobre recuperación de traumas. También adelantó un próximo libro revelador sobre Jake. Para Jake, era una prueba de que las acusaciones eran parte de un intento coordinado de lucrar con el escándalo. Sus representantes presionaron para que comentaran. Solo dijeron que era un asunto legal en curso. Enfatizaron que todavía se estaba recuperando del incidente médico. Pero para Jake, la recuperación ya no se trataba solo de salud. Su reputación, su ministerio e incluso el nombre de su familia estaban ahora en juego. Después de haber mirado a la muerte a la cara, regresaría, pero no como el mismo hombre. Porque las decisiones que tomó más tarde sorprenderían a muchos. Cuando T.D. Jake Jakes regresó a su familia de la iglesia, después de su experiencia cercana a la muerte, no fue con la voz atronadora
y la energía imponente que su congregación siempre había conocido. Apenas días después de salir del hospital, apareció virtualmente a través de una transmisión en vivo para asegurarles que estaba vivo, agradecido y que aún se aferraba a la fe. La visión de él hablando desde la recuperación trajo tanto lágrimas como alivio. Para cuando se paró nuevamente frente a su congregación en la víspera de Año Nuevo, el momento estaba lleno de emoción. El hombre que casi se había escapado ahora hablaba con una conciencia renovada de que la vida misma era frágil. Este roce con la muerte fue más que una llamada de atención. Marcó un punto de inflexión. Durante años, Jake había sido la fuerza impulsora detrás de Potter's House, guiando a una membresía de más de 30.000 personas con visión y energía implacable. Ahora anunció que ya no podía soportar todo el peso solo. Jake admitió que el susto de salud lo obligó a enfrentar la realidad. Después de mi incidente de salud, no quería que la iglesia se quedara luchando, tratando de averiguar a dónde vamos desde aquí. Explicó. No quería que eso sucediera. He visto a mucha gente aferrarse a las cosas durante tanto tiempo que las construyeron y luego terminaron matándolas. Comenzó a quizás alejarse del liderazgo diario. El 6 de julio de 2025, Jakes anunció que pasaría la antorcha de Potter's House, la iglesia, a su hija, Sarah Jakes Roberts, y a su esposo, T. Roberts. El anuncio sacudió a su congregación. Durante décadas, Jake fue la identidad de Potter's House, pero ahora el futuro pertenecería a una generación más joven. Sarah, con solo 36 años, admitió que el desafío era abrumador. No creo que nadie pueda entrar en este papel y no sentir un poco de temor, dijo. Ha sido emocionante trabajar a través de todas las diferentes emociones y será emocionante ver cómo se ve lo siguiente. T también agregó diciendo: el peso de la responsabilidad de liderar un ministerio increíble, fundado por un hombre increíble, es un equilibrio entre la emoción y la sobriedad. Jake llamó a la decisión un cambio de guardia. Insistió: no se han deshecho totalmente de mí. Todavía voy a predicar. Todavía voy a ministrar. Todavía soy el presidente de la junta. Pero el pastoreo diario y todas esas responsabilidades ahora recaerían en Sarah y T. Para Jake, esto no fue repentino. Las semillas se plantaron hace años cuando comenzó a involucrar a la pareja más profundamente en el ministerio. La mejor manera de capacitar a alguien es dejar que te vea hacerlo, luego dejar que lo hagan contigo y finalmente dejarlos que lo hagan mientras tú observas, explicó. Estamos en esa tercera etapa ahora de dejarlos que lo hagan mientras yo observo. El camino de Sarah hacia el púlpito fue todo menos simple. Tuvo su primer hijo a los 14 años y creía que la fe no estaba destinada a ella. Pero en 2010, durante un divorcio doloroso, comenzó a escribir blogs sobre sus luchas. Para su sorpresa, la gente se acercó diciendo que sus palabras los estaban sanando. Fue entonces cuando se dio cuenta de que podía ministrar auténticamente, sin pretender ser perfecta. El viaje de T también fue poco convencional. Al crecer en Watts y trabajar como emprendedor tecnológico, nunca imaginó convertirse en pastor. Pero a mediados de sus 20 años, dice: realmente comencé a tomarme a Dios en serio. Fui tocado por Dios en la iglesia y comencé a contarles a todos a mi alrededor lo increíble que era. En 2004, lanzó One Church International en Los Ángeles, que creció hasta tener miles de miembros y más de 1 millón de suscriptores en YouTube.
Entregar Potter's House a Sarah y T no fue un final para Jake, sino un nuevo capítulo. Permanecería como presidente, guiando desde la banca mientras su hija y su yerno llevaban el peso diario del liderazgo. La congregación aplaudió su coraje para dar un paso atrás antes de que fuera demasiado tarde. Con su imagen pública sacudida y la controversia en aumento, las raíces de su viaje, su pasado, su fe, su familia, quedarían bajo una nueva luz. Entonces, retrocedamos el reloj y rastreemos dónde comenzó todo. El pastor Jakes nació el 9 de junio de 1957 en South Charleston, West Virginia. Fue el menor de 3 hijos criados en una familia de clase trabajadora que valoraba la fe, la perseverancia y la comunidad. Su padre, Ernest, dirigía un servicio de limpieza y su madre, Odith, trabajaba como maestra de economía doméstica. Cuando su padre enfermó de enfermedad renal, el joven Thomas se encontró ayudando a cuidarlo mientras aún asistía a la escuela. Esos primeros años dejaron una marca en él. Le enseñaron lo que significaba soportar las dificultades mientras se mantenía viva la fe. El vecindario de su infancia era muy unido, y la comunidad a menudo se apoyaba mutuamente en tiempos de dificultad. Ese sentido de resiliencia se convirtió en la base de su ministerio posterior. Cuando era adolescente, Jake se sintió atraído por el trabajo de fe. Comenzó sirviendo en pequeños grupos de iglesia, aprovechando las oportunidades para predicar cada vez que surgían. Su pasión por el ministerio era clara incluso entonces. En 1980, se convirtió en el pastor del Greater Emmanuel Temple of Faith, una pequeña congregación en West Virginia con solo un puñado de miembros. Semana tras semana, predicó con una convicción ardiente que atrajo a más personas. La iglesia comenzó a crecer, y con ella también lo hizo su visión. Con el tiempo, su reputación como un predicador talentoso con una capacidad única para conectar la enseñanza bíblica con las luchas cotidianas se extendió por las comunidades. En 1996, Jake dio un paso audaz que definiría el trabajo de su vida. Fundó Potter's House en Dallas, Texas. La iglesia abrió con unas 50 familias, pero se expandió rápidamente. Hoy en día, se erige como una mega iglesia con más de 30.000 miembros. El estilo de predicación de Jake era a la vez compasivo e imponente. Habló sobre la sanación, la restauración y el empoderamiento personal. Temas que resonaron profundamente con las personas que enfrentan quebrantamiento en sus propias vidas. Su mensaje no se limitó al púlpito. Llegó a millones de personas a través de transmisiones de televisión, conferencias y eventos que se volvieron globales en escala. A medida que su influencia creció, Jake se expandió a libros, producción cinematográfica y proyectos de medios. Su libro más vendido, Woman Thou Art Loosed, y la adaptación cinematográfica llevaron sus enseñanzas a un público más amplio. Su capacidad para combinar el ministerio con la narración de historias le permitió unir la fe con la cultura popular. Esta expansión lo elevó a una figura nacional e internacional, celebrado no solo como predicador, sino también como una voz cultural. Sin embargo, mientras su éxito público se disparaba, su vida personal enfrentaba tormentas. Su esposa, Serita, se sometió a una cirugía de reemplazo de rodilla que requirió cuidado y atención. Al mismo tiempo, su hermano luchó contra la insuficiencia renal, una lucha que pesó mucho en la familia.
Estas crisis de salud exigieron mucho de Jake, emocional y físicamente. Admitió que cuidar de sus seres queridos mientras lideraba una congregación masiva lo dejó agotado. En sus propias palabras, lo empujó al borde de una crisis de salud, una que se desarrolló públicamente frente a su congregación cuando se derrumbó en el escenario. La presión de las expectativas públicas también se convirtió en un peso invisible. Cada domingo, Jake se paraba frente a miles de personas, esperando inspirar y animar, incluso cuando en privado cargaba enormes cargas. Detrás de escena, los rumores y las controversias se arremolinaban. Algunos estaban relacionados con las finanzas, otros con la forma en que dirigía su iglesia, y más recientemente con serias acusaciones de mala conducta que negó firmemente. Esas afirmaciones lo obligaron a librar batallas legales que exigieron recursos tanto financieros como emocionales. Jake los describió como un estrés injustificado que afectó su salud mental y física. A pesar de todo esto, Jake continuó siendo un líder en la fe. Su viaje es uno de tormentas y triunfos, de ascender desde humildes comienzos hasta la prominencia internacional sin escapar nunca a los desafíos que conlleva ser humano. Un hombre formado por tormentas y triunfos cuando tanto, su legado como su integridad son cuestionados. ¿Hasta dónde llegará para defender ambos? Averigüémoslo. El verdadero peso del legado del obispo T.D. Jake Jakes no radica en lo que ya ha construido, sino en lo que continúa desarrollándose. Potter's House está ahora en una nueva temporada guiadas por su hija, Sarah Jakes Roberts, y su esposo T. Roberts. Con su liderazgo, se espera que el ministerio crezca de manera que combine la sabiduría del pasado con la energía fresca de una generación más joven. Esta transición asegura que la visión de Jake no terminará con él, sino que será llevada adelante por voces capaces de alcanzar al público de hoy. La influencia de Jake también está cambiando del púlpito a proyectos de impacto a largo plazo. Su énfasis en la educación, el emprendimiento y la reurbanización comunitaria no muestra signos de desaceleración. Incluso cuando se retira del liderazgo diario de la Iglesia, las organizaciones y asociaciones que estableció continuarán invirtiendo en vecindarios, negocios y personas que necesitan esperanza y oportunidades. Su legado se medirá no solo por los sermones, sino por los empleos creados, las comunidades revitalizadas y las vidas elevadas. Otra parte de lo que definirá su legado futuro es su apertura sobre la lucha al compartir sus problemas de salud, desafíos familiares y batallas legales. Jake ha remodelado lo que significa ser un líder espiritual a los ojos del público. En lugar de presentar una imagen intocable, ha demostrado que el liderazgo implica dolor, vulnerabilidad y resiliencia. Esta honestidad es lo que muchos creen que permitirá que su historia siga inspirando a otros mucho después de que las controversias se desvanezcan. En los años venideros, es probable que los seguidores vean a Potter's House expandirse a través de la tecnología y los medios, continuando la misión de Jake de llegar a personas en todo el mundo. Las conferencias, los ministerios digitales e incluso las películas y los libros seguirán siendo herramientas para difundir su mensaje. Lo que comenzó con su voz crecerá hasta convertirse en un coro de líderes que ha mentoreado, haciendo que su legado se trate menos de un nombre y más sobre el movimiento que puso en marcha. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta tragedia que rodea al pastor? ¿Cree que momentos como estos redefinen el legado de un líder? Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación.